Y por otro lado, no tener miedo a que las cosas de repente no salgan como planeadas y bajo la responsabilidad del caso y los acuerdos que tengas y las responsabilidades que tengas para con los demás, porque si de repente tienes socios o cosas, intentar hacerlo lo mejor posible para poder llegar a lo que querías, porque si hay cambios en camino y no están previstos, inevitables. son inevitables y hay que ver cómo hacer las cosas bien. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Radio Minded. Hoy ya tenemos como invitado especial a Ignacio Barrios. Él es chef peruano, es emprendedor, es amigo de la casa, hermano mayor de Joaquín, primo hermano de Viera. Es una estrella también de las redes sociales peruanas sobre cocina. Acá estamos poniendo su Instagram para que lo puedan ver y buscar. Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando, muchas gracias. ¿Qué tal el día de hoy? ¿Has tenido un día agitado, día fácil? No, diría que un día normal. Uh-huh. Un día bien, trabajado, hecho un poco de deporte, he caminado, Ya. me he cortado el pelo. Te veo. Sí, había un buen balance. ¿No les he preguntado a Joaquín y a Viera cómo están? Muy bien, muy bien. Yo no me he cortado el pelo hoy día. ¿No? ¿No? Se Un nota. buen día también. Bueno, ese normal está para cogerlo y hacer una evaluación de qué es un día normal para ti. Que es un día normal para Ignacio Barrios. Es una buena pregunta. Bueno, hoy día la idea es poder Sin respuesta. preguntarle a... Vamos a responderla a lo largo del capítulo. Lo podemos responder, sí, exacto. Bueno, la idea de hoy día, Ignacio, es poder saber un poco más sobre tu historia, sobre cómo has llegado al momento de vida en el cual estás ahora. Sabemos que no siempre quisiste, o no empezaste tu carrera como chef, lo empezaste de otra manera. Y bueno, a mí particularmente, Joaquín y a Viera también nos parece muy interesante cómo fue ese proceso de cambio al inicio de tu carrera que tú decidiste estudiar administración y marketing, si no me equivoco. Y de ahí cambiaste a, bueno, tu pasión o tu vocación, que es la cocina. Sí. ¿Cómo fue ese inicio o ese cambio inicial que hiciste? Te diría que no fue tan difícil como de repente suena o como loco como parece de estudiar administración, trabajar en una empresa, en ventas y pasar a cocinar porque era algo que siempre quise hacer, ¿no? Entonces más bien creo que esa etapa que siento que ha sido muy buena, agradezco haberla tenido y la valoro un montón, pero estudiar otra carrera y después trabajar 4 años en ventas en una empresa vendiendo... Puedes decir Procter & Gamble. si Procter & quieres. Gamble, sí. No hay problema. Vendiendo Pampers, Head & Shoulders y desodorante High Dry. O sea, es importante porque el Moon Bolita nivel... Mágica. He vendido Moon Bolita Mágica. Eso sí no sé qué El es. High Dry ya no lo traen, ¿no? No, creo que ese no era ni siquiera, no sé. Es mi favorito. ¿Sí? Sí, Sí, no hay. no hay. Pero es importante o sea, porque, digamos, Procter está caracterizado por un nivel de exigencia, Sí, ¿no? sí. Sí. O sea, era una empresa... No era fácil entrar en esa época. De hecho, chévere. Aparte, o sea... Y creo que fue también motivo por el cual me quedé un tiempo ahí, ¿no? Porque después de igual haber decidido estudiar de todas maneras la carrera, acaba de entrar y el sueldo de practicante era casi como un sueldo de un contratado. ¿Entiendes? O sea, pagaban muy bien porque justamente era una empresa que era exigente, era difícil de entrar, pero como que se alinearon las cosas porque no entré porque quise, no postulé, sino postulé un concurso. Y el concurso era, te vas de viaje Como un trainee. Exacto, una cosa así. Ni siquiera un trainee, era como que métete a esto y pasas a la final en el pueblo un fin de semana, a hacer como un business case y los que ganan se van a Caracas a ver las operaciones. Y como yo estudié administración, finalmente me parecía interesante, ¿no? Y terminé cogiendo chamba. ¿Edad más o menos? 21. Ah, 20 súper y chico. pocos. Sí, o sea, yo entré a la universidad a los 17 y esto fue antes de acabar. 18, Ya. 19, 20, 21. Está buena Ya. matemáticas. 7 más 4. Pero claro, como te digo, o sea, yo quería en teoría cocinar a los 15, 16. O sea, tú ya sabías. No sabía, pero era como que algo que me interesaba hacer, quería hacerlo, pero en ese momento no era fácil, no era como hoy día, por ejemplo, que hay universidades o institutos como con más peso, ¿no? En esa época creo que por ahí había un instituto u otro, pero no era tan... Después aparte, nuestra madre, Esa su parte tía, me madre, su acuerdo tía. su yo. madrina, Que es Esto. Ma de mis suspiros un cherry, pero Ma de mis suspiros, por favor. La hermana. la hermana mayor de Ma, que se come los suspiros, fanática del dulce. Entonces que mi mamá ha trabajado
mucho tiempo en universidades, en la UPC, Ajá. después en la UTP, entonces aparte teníamos la ventaja de que parte de sus beneficios era que sus hijos tengan becas, entonces era como que, brother, estudiate algo, mañana no te vayas a estudiar otra cosa, estudia lo que sea, Ajá. ¿no? Cualquier cosa. Porque Yo la versión que yo tenía, que no sé Ajá. porque yo era, no sé cuántos años nos llevamos, pero yo era machibola. ¿Qué edad tienes? Yo sé contar. 5 años. No vamos a decir qué edad tengo. 5. Bueno, Se llevan 5, no hemos hecho la edad de nadie. ya. Ya, yo tengo 40. Qué lacra. Bueno, yo me acuerdo que, el recuerdo que yo tengo es que tu mamá no quería que estudies cocina sin tener una carrera Sí. previa. Claro, o sea, puede ser... Muy de la época, además. Puede ser muy de la también, ¿no? época, pero más que no quería, era como... Era... ¿Cómo te diría? Yo lo que sentí o lo que me acuerdo, de repente puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Pero es como... ¿Puedo decir eso? Sí, claro. Sí, O sea, no seas huevón, no estudies cocina que es una carrera técnica que de repente dura 2, 3 años, tienes 16, vas a tener 17 un tiempo, vas a salir de 18, 19 años con... ¿Hacer qué? Claro. ¿No? Cuando tienes la oportunidad de... Entonces nunca fue no quiero que estudies cocina. sino- Complementalo con algo. Exacto, sino recapacita, piensa, ¿no? Pon tu parte. No, pero no fue tanto así, pero como que ahí está la oportunidad. Hasta un momento, de hecho, yo me acuerdo que me dijeron, ya, pero estudia otra cosa, no tiene que ser en el UPC, ¿no? O sea, si quieres, pero tente una carrera que sea una base para el futuro, ¿no? Porque justamente en ese momento no había una carrera que de repente, Claro. porque de repente, claro, estudiar técnicamente cocina, aprender a cortar, a picar, no sé qué, claro, ¿qué haces a los 18, 19? Ya estás, ¿no? Entonces... Listo para trabajar y te quedas en una cocina y ese camino. ¿no? Entonces, hacía sentido también, o sea, y de hecho me hizo sentido y por eso lo hice. ¿Y hoy te hace sentido? Sí, totalmente. Con O las sea, a ver, oportunidades que hay hoy, por ejemplo, para sí, estudiar. yo creo que si hoy hubiese estado en esa situación, probablemente sí les hubiese dicho, oye, me voy a estudiar gastronomía al Cordón o a el mismo de Galia, que es un instituto, porque tiene una carrera mucho más larga, o la misma UPC, que tiene una carrera de gastronomía. ¿Ah, sí? Sí, No sabía. claro. Pues la católica tiene también... todavía no. Recién, tiene hace como poco. carrera universitaria. Claro, en ese momento lo más cercano que había era administración hotelera en la San Ignacio. Y que claro, Claro. era una universidad nueva, igual que el UPC, y como que mejor ya estuve en administración y marketing acá, pues y después no, entonces... Y aparte como que hubo una pequeña... Acá está mi mamá, en el otro no. Me va a pasar en todos los cursos. Mi mamá. Pero también lo otro fue como, ok, pero como que les propuse, voy con esta, pero de repente poder estudiar una carrera de cocina ya más técnica después y de repente en un buen lugar, que fue lo que terminé haciendo, pero con esta etapa de Procter de intermedio, ¿no? Y claro, y finalmente un poco la idea era, como voy a estudiar esto gratis, me lo pagan, ¿no? La siguiente. Y terminé Ese pagándomelo fue el yo, me demoré, me lo terminé pagando yo. No, con colaboración de mis padres, que siempre tan lindos ellos. Pero claro, ya también, pero también como de independencia, ¿no? O sea, una parte era como que si ya yo también trabajé 4 años, no gané poco y aparte seguí viviendo en su casa, entonces claro, tenía plata ahorrada, también yo podía de alguna manera pagarme eso, ¿no? Entonces, conjunto. Un conjunto de cosas, el contexto. Claro. El contexto. Pero ella, estuviste en Procter. Sí. Te sacaste la mugre trabajando ahí. Sí. Horas largas, me imagino, años duros, buena plata, buen sueldo. Estás una vida, digamos, como más estable, si lo ves de afuera. Por dentro, con ese bicho en la cabeza de quiero estudiar cocina, no sé qué hacer. Sí. ¿Y cómo dijiste, me mando toda la mierda y...? Mi querido amigo Gustavo Castellanos, a quien quiero mucho, que era mi jefe en ese momento, me canceló unas vacaciones. Ya, eso ayudó un poco entonces. Ese fue el motivo. Nos íbamos de viaje con la familia, nos íbamos a Argentina. Buenos Aires. ¿Cuántos años ahí más o menos para más o menos saber cuánto tiempo estuviste? Trabajé 4 años, no me equivoco. Ya. 4 años y algo, 4 años por ahí. Ya. Pero- Yo me acuerdo de Argentina, yo tenía como 14, o sea, tú 24, Sí, por eso, ahí, tal cual. 25. Entonces Te cancelaron las vacaciones. Sí, porque ya había pasado previamente que se había casado alguien, no sé qué había pasado, pero sí creo que el matrimonio de Humberto, nuestro primo, y yo me fui de vacaciones y justo me fui a fin de mes. Y ventas, ¿no? Ventas a Ajá. fin de mes, entonces claro, algo no pasó, o no llegamos a la cuota, o la G, o él, no sé, algo pasó, entonces se la quedó. Y la siguiente vacación también era fin de mes. Me dice, no, Nacho, no te puede decir, viejo Nacho, colombiano, lo máximo bus. Y me dice,
Viejo Nacho, mire que sus vacaciones... Viejo Y Nacho. yo, ¿cómo que no, man? Ya si ya tengo todo, se me han invitado mis papás, nos íbamos, mi papá, mi mamá, Joaquín, Rodrigo, Jimena, y yo, todo pagado ya, comprado, alquilado. Y no, y le digo, como que, pero no, o sea, pude acortarlas, entonces nos íbamos una semana y yo me fui 3 días, supongo, ¿no? Y ese fue el momento en el cual dije, o sea, no, Quiero esto, no quiero esto. Claro, tal cual. O sea, me estoy sacando la mugre, soy una persona medianamente responsable, me va bien, esto... Entonces, sí, claro, si voy a hacer esfuerzos así, de repente, eventualmente también vale la pena hacer esos esfuerzos por uno mismo. Para uno mismo. ¿No? Entonces, si me cancelo las vacaciones, claro, bien, güey, en verdad, porque ahora no tengo vacaciones, ya perdí vacaciones perennes, ¿no? Nunca más voy a tener vacaciones en La mi vida vida. del emprendedor, la vida del emprendedor. Claro, o sea, esto, entonces... Pero en ese momento hacía sentido que nadie venga y me cancele la vacación. Pensar que cosas como esas ya puedo hacerlas para mí, ¿no? O sea, finalmente en vez de tener esos sacrificios por alguien más, que, ojo, es válido, ¿eh? Yo lo entiendo totalmente porque aparte yo, por ejemplo, hoy por hoy que tengo diferentes negocios, entiendo que hay gente que hace sacrificios también por trabajar en negocios donde yo soy dueño o parte dueño, ¿no? Entonces, lo entiendo completamente, pero en ese momento, claro, dices, no. Entonces, ya, ¿cómo hago para trabajar para mí mismo? ¿No? ¿Cómo hago para trabajar para mí mismo? Pongo un negocio. ¿Cómo pongo un negocio con 24 años y, no? Voy a poner a venderme otra cosa, a inventarme un champú, no, pues, ¿no? Entonces, Un pañal. y ahí, claro, pañal nuevo. Pañal para adultos, ¿ah? Claro. Breakthrough. Le hubiera servido a algunas personas. Sí, tengo amigos que lo necesitan de vez en cuando. Entonces, en ese punto, claro, ya retomo la idea de qué pasa si en verdad cocinar puede ser una opción. Entonces, cocinar puede ser una opción, si algo que me gustaba o que siempre quise. Y aparte, nunca lo hice, pero de vez en cuando me gustaba, me encanta comer, me encantaba seguir, o sea, toda esa parte de comer, de disfrutar. Pero Entonces, ¿lo habías dejado? ¿La idea la habías dejado y como reaparece o siempre estuvo como un plan? no estoy seguro porque yo creo que la fui dejando. La fui dejando porque me acuerdo en algún momento de decir, ya, o sea, me quedo en Procter, entonces finalmente si me va bien, eventualmente podré tener un restaurante, ¿no? Como un side business, ¿no? Sigo trabajando, tengo billete, invierto, pongo, lo que sea, ¿no? Entonces, pero claro, el tema de ya dedicarme a la cocina o aprender a cocinar, sí, o sea, nunca hice nada, nunca metí a clases, nunca nada, ¿no? Claro, ese fue el momento donde probablemente lo reactiva, pero por ejemplo, sí de vez en cuando comprábamos cosas y preparábamos algo con Jimena en su casa y comíamos un martes en la noche y íbamos a Wong y preparábamos y claro, sin haber sabido nada, pero ¿no? Esto es como que de repente estaba ahí latente, pero no seguía con la idea de, en 2 años me voy a estudiar cocina, o sea, no para nada, no lo tenía así presente. Pero además es una decisión difícil, ¿no? Porque pienso, ya 24 o 25, con un buen sueldo, en una buena empresa, sin mucha vida fuera de eso, pero en nuestra sociedad como eso es bastante valorado, difícil como tomar la decisión de voy a renunciar a esto para hacer esto otro que a los 25 nunca he hecho, Claro. o sea, más que en la cocina Un de tu casa. ligero interés ¿no? por ahí, claro. Claro. Con Yuca, una la adicional más. decisión. Casarte Casarte, sí. antes de irte. También, todo un señor. O sea, las cosas como se tienen que hacer. Varias decisiones Sí. importantes. Varias. Sí, o sea, de hecho me imagino que no debe haber sido... Claro, y por eso que probablemente cuando alguien, no sé, veo a alguien que de esa época que trabajaba conmigo y claro, cuando, no, es que nada, eso está loco y no sé, hizo esta vaina, ¿no? Qué locura haber hecho eso en ese momento. Probablemente, claro, debe haber sido una decisión no tan fácil, pero tampoco no fue tan difícil. No me acuerdo que me haya quitado el sueño, no me acuerdo que haya sido algo... Entonces, como que siento que fue como que... Pues yo le agradezco a Gustavo siempre y digo, o sea... Gracias por negarme esas vacaciones. Sí, porque siempre fue un empujón Viejo que yo Gustavo. necesitaba probablemente para reactivar eso y que fluya. Y aparte, claro, casarme no fue tampoco tan difícil, no es que estaba con Jimena hace 2 meses, o sea, estábamos ya, claro, ya estábamos desde los 18, 19 y ya 7 tenía años. 25, o sea, ya tenía 7 años con ella. Entonces, la lógica, entonces como que creo que eran cositas que pueden sonar, pero de repente eran sumas de cosas que no eran tan, parecen más de lo que eran. O por lo menos a mí lo sentí así en ese momento. Claro. No fue tan yuca. Y sí, lo que yo sí creo que tuve claro es, y si lo voy a hacer, lo hago bien. Entonces sí quería un curso de cocina que sea corto y lo mejor que pueda. ¿Corto en tiempo cuánto sería? Yo estudié casi un año. Ya, ok. ¿no? Y lo mejor que pueda. Porque yo necesito esto que sea un intensivo y que me dé, para yo poder entrar a trabajar al mejor restaurante posible cuando acabe eso, porque
sentía que no tenía tiempo para Ajá. Claro. invertir todo. De no hacerlo lento, poquito a poquito, una carrera de 3 años, Claro. 4 años. Por eso descarté 100% sin desmerecer estudiar en Perú, en Lima. Ujú. Porque no quería meterme 3 años a estudiar, por más de que el Córdoba es un super sitio, ¿no? Ujú. O sea, por eso dije, si hago el curso del Córdoba, hago el curso que es el tipo de París, que es un año, ¿dónde lo hacen? Lo hacen en París, lo hacen en Londres, lo hacen en, no sé, en Canadá, lo hacen... Entonces, ¿dónde? ¿No? Si hago otro curso de ese estilo, ¿dónde lo hago? Porque ¿dónde es el mejor curso de un año posible para que sea director grande y que saliendo de eso pueda ir a trabajar y que eso me pueda ayudar a cortar ese tiempo de readaptación en ese nuevo rubro, ¿no? ¿Y el destino fue? Londres. Londres. Sí. O sea, decidiste, o sea, y ahí ponte a pensar también en todo el cambio, o sea, ya no solamente de carrera, sino además es irte de tu ciudad Sí. para hacer algo totalmente nuevo. Creo que en un capítulo hablamos sobre los cambios y cómo vienen así de la nada todos con todo y simplemente deje fluir con eso. Todos juntos. O sea, todo junto al final. Carrera, vida marital, Marital y ciudad, Y ciudad, ciudad. país. Idioma. Amigos. O sea, idioma. puedo irme a España, ¿no? Y hablar Claro. castellano, pero no, hablar inglés. Una más. ¿De qué manera crees que eso influyó en cómo resultó todo hoy en día? O sea, yo creo que bien, finalmente acá sigo casado. Vamos, sí, con todo. El plan de estudiar ese curso, poder trabajar en buenos sitios que haga que aprenda rápido, entre comillas, funcionó también. Con el idioma no hubo tanto problema. Ujú. Y la vida fuera, o sea, es algo que a mí por lo menos sirvió un montón, espero que a Jimena también. Y aparte como pareja también creo que yo lo valoro un montón, ¿no? Porque, Padres ahí todavía, no eran No, padres. Ya. no. Porque es como que te deja hacer tu vida también un poco, o sea, no sé, pero la vida de pareja en tu misma ciudad también incluye a mis padres que los adoro, a mis suegros que los adoro, a mis Ya. hermanos que los adoro, pero claro, te incluye un Todo montón de gente más. todo un ¿mañas? contexto ahí que influye Claro. de todas maneras. Entonces yo ya estaba cambiando de carrera, trabajando, aparte de trabajar, me tocaba trabajar antes de miércoles a jueves. Ajá. O sea, no a jueves, a jueves. ¿mañas? Ya, Miércoles, jueves, ya. domingo, lunes, martes, jueves. 8 días. No. 8 días a la semana. No, eso es menos, 25 ¿no? horas al día. Ah, Hasta viernes, 10 días me tocó trabajar varias veces. De miércoles a viernes. Ya. O sea, 5 días de una semana con tus 2 días de descanso lunes, martes y tus 2 días de descanso de semana eran sábado, domingo. Ajá. Son 10 días y... Entonces, claro, no ves a nadie. Entonces, claro, a Jimena la veía porque llegaba a la casa finalmente. Ajá, en la noche ya. ¿no? O en la mañana o algo. Mi día libre ese sábado yo dormía desde la hora que llegaba hasta las 4 de la tarde, más o menos. Ajá. Entonces, pero es una persona que te tiene que aguantar ese ritmo, no son un montón, no son amigos que te llaman y dicen, ¿por qué ya no te vemos? O sea, el alejarte al final, o sea, como te alejaste, como saliste de tu núcleo, de tu entorno, saliste y si te hizo más fácil todo ese cambio. Para mí creo que sí. Yo ahorita te diría que sí. Porque claro, no tienes más presión, mis amigos Más que... distractores. Claro, y la gente que conocí en Claro. Londres Expectativas entendían que de me fui a estudiar afuera cocina y que este vino acá a estudiar cocina y trabaja en un restaurante, pues no puede venir a la casa a tomarse un vino el jueves porque o el viernes porque chamba en el restaurante. De repente puede ir Jimena sola. Y creo que también en ese punto que hayamos entendido, y especialmente Jimena, que esta era la vida a la que fuimos y que yo tenía que dedicarme a eso, también es perfecto, ideal y genial, porque si también es, oye, ¿por qué no estás acá en la noche en la casa? Porque hemos venido a que estudie cocina, o sea, ¿no? Ya, claro. Nunca recibí un comentario ni siquiera de ese tipo, nunca. Ujú. Entonces, a esto es lo que hemos venido y ese es el plan que hemos venido a hacer juntos y si tienes que chapear de días seguidos y no verte la cara, porque yo salía a las 7 de la mañana y regresaba a las 11 de la noche, Claro, así era. de hecho creo que mejor, ¿no? Nos haber dado tiempo de vida. Claro, para extrañarse, para extrañarse. Que es importante, obvio. Bueno, para los que no sepan hoy, Ignacio, vamos a hacer un recuento de sus emprendimientos. A ver. Urban Kitchen. Pueden seguirlo, vamos a poner acá también Urban Kitchen para que puedan seguirlo. Tenemos Urban Kitchen, tenemos Cocina Lab, que fue donde nos conocimos, fuimos socios. Intro, Café Bar, tienes Pasta.p con Juan Manuel Humber. Basta nomás. Yo sé. Va a pegar. Que acaban de abrir en Miami. Vamos a abrir. Bueno, hay un gran cartel en Wynwood, ahí no he ido a verlo, pero lo he visto por Instagram. tienes que ir a verlo y Tengo volver. que ir a verlo y volver. Sí, solo ir para eso. Tienes Perú Kitchens, puede ser, la que es en San Diego, En San José. San José. Sí. ¿Qué cosa no tienes? Plata. Es broma. Tengo plata. Pero bueno, al final, digamos, como todo ese camino, en algún momento, o sea, ¿cómo fue cuando decidiste irte por el lado de empresario y no por chef de alta cocina?
O sea, yo creo que todo empieza con que yo dije que quería hacer un negocio propio. Entonces siempre fui pensando en que en los trabajos que tenía que mirar mucho y aprender mucho y hacer lo más que pueda para aprender esas cosas para poder tener mi propio negocio. Entonces, en el camino que lo pude haberme ido de repente y migrar hacia seguir trabajando en un restaurante, en una cadena de restaurantes. De hecho, tuve oportunidades y muy buenas y que a veces digo, ¿qué pasa si las hubiese tomado o no tomado? No sé, por ejemplo, trabajé con el grupo de Gastón, trabajé 2 años en Madrid, de ahí vine a Lima, trabajé 1 año más como con ellos en temas de asesorías, consultorías y hubo una oportunidad de manejar uno de sus restaurantes fuera de Perú. Pero claro, en ese momento tenía de nuevo ese bicho de hacer algo yo por mi cuenta. Y sí, creo que lo que sí tenía claro era que como tenía esta experiencia que de repente no era tan amplia como otras personas que abren su gran restaurante, sí quería empezar con algo más chico. Entonces, sí, las ideas de negocio que tenía eran cosas más chiquitas. Primero, para no invertir mucha plata. Y segundo, para empezar un poquito de menos a más. Y no venir, por ejemplo, nunca tuve la idea de abrir un gran restaurante. No. Y la alta cocina, así como sí, la respeto un montón, pero tampoco no era tu eventualmente rollo. me di cuenta que no era lo mío. O sea, yo hice prácticas en sitios increíbles. Trabajaste en uno de los de Gordon Ramsay. Pero, sí, pero ahí todavía estaba estudiando y era como... Trabajaba en un delicatessen, entonces no era el restaurante, había un restaurante. Pero entonces atendía, hacía ensaladas, hacía pizzas, pero no era... O sea, él no te gritó. Sí, no. Súper buena onda. A mí no me gritó, a los demás. Pero no sé qué te iba a decir. Lo que nunca Gracias, fue lo tuyo, la alta cocina. Claro. Que fui, pues me trabajé 2 veces como prácticas, una vez en Estocolmo y una vez en Barcelona, en sitios increíbles. O sea, pero cosas así que tú decías, y te lo juro que creo que nunca más he vuelto ni siquiera a mirar las recetas que hice. Pero, claro, como experiencia, increíble, porque estar ahí, ver cómo funciona, ¿no? Entender estos restaurantes. O sea, uno de estos era del hermano de Ferran Adrià, que es este, ¿no? O sea, Alberto Adrià, que igual también es como... Y era un sitio increíble, o sea, alucinante, pero claro, cuando haces cosas como raras y que las valoro de nuevo y me encantan, pero yo no podría hacer una cosa así. Aparte porque no puedo, probablemente, porque no sé. ¿No? Pero, no sé. Pulso. Pulso. Y la técnica también. Entonces, claro, ahí fue mirando hacia cosas, entonces, no sé, tenía ideas de hacer... La otra idea que tenía, por ejemplo, hacer un restaurante, pero de tipo de desayunos y brunch. Que en esa época todavía no había mucho, esto hace 10 años. Hoy día ya hay más cosas, pero por ahí recién había algo como el pan de la chola, que todavía era como que... Pero eso fue después también, ¿no? El pan de la chola como 2017. Sí, no, antes, sí. Pero que hacía panes primero y después hice un par de sanguchitos. Pero claro, una idea así de lo que es hoy el pan de la chola, Claro. eso me hubiese encantado hacer en ese momento. Cosas de ese estilo, ¿no? Pero algo por ahí va. Urban Kitchen. Volviste Entonces, Urban Kitchen. a Perú. Volví a Perú. ¿Cuántos años estuviste fuera? 4 y medio. 4 y medio. Volviste a Perú a decir, vuelvo a reinsertarme en la vida social peruana. Pongo Urban Kitchen. ¿Cómo fue ese proceso de readaptación? No, en verdad viene con estas ideas, como 3 ideas de cosas que podía evaluar hacer. Vine con un trabajo, entonces trabajé 1 año para otra empresa ya estando acá en Lima, que eso me ayudó un montón, porque mi reinserción... Esa parte no me acuerdo. ¿No? Sí, yo regresé en el 2012 y abrí Urban en el 2013. Entonces todo ese año seguía trabajando con el grupo Acurio. Y lo que mi rol era como que dar soporte a ciertos restaurantes o franquicias. Como consultoría, una especie de consultoría gastronómica. Como consultoría, como supervisión de operaciones, pero yo trabajaba, digamos, realmente para las personas que tenían la franquicia. Tenía un grupo de gente que tenía las franquicias de Gastón en Panamá, en Caracas y en Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Entonces yo los ayudaba a ellos en sus operaciones. Pero claro, también trabajaba acá con el grupo Acurio, porque ellos me tenían que dar toda la información a mí para yo poder ayudarlos a supervisar su historia. Entonces, era bacán porque, o sea, olvídate, aparte de chambear yo en Madrid había chambeado en el restaurante de Gastón, pero nunca con Gastón. Claro. Trabajar acá en reuniones con Gastón, conocer a, por ejemplo, Pepe Cárpena, que ahora somos súper amigos y es lo máximo, que es socio de Gastón, al mismo Ircio, que es el otro socio de Gastón, a los jefes de cocina. Yo me metía al tanta a la pastelería y la tía Rosa me daba todas las recetas y me enseñaba cómo hacer para yo poder después irme a Panamá y cuando les diga, oye, no, esto hay que hacerlo así, hay que hacerlo así, ¿no? De probarlo o entender. Entonces ya ese año fue increíble.
Y me ayudó a esa reinserción porque aparte, claro, era una chamba más normal, aunque viajaba, pero trabajaba desde mi casa, trabajaba en los restaurantes, no tenía que estar viernes, sábado, domingo trabajando en el restaurante ni en la noche. ¿No trabajabas de miércoles al siguiente viernes? No. No, y cuando viajaba sí, pero cuando no viajaba no. Entonces acá trabajaba en mi casa, primero en la casa de mis papás, porque cuando regresé estuve un tiempo ahí hasta que conseguí donde mudarme. Entonces trabajaba en mi casa, entonces es como que mucho más fácil, mucho más flexible. Y ahí conocí a mucha gente del sector, porque claro, yo más conocía gente que trabajaba en ventas que gente que trabajaba en el sector. Entonces en esa época conocí a un montón de gente que hoy por hoy, uno que son buenos amigos, dos que con los que he chambeado, tres que, no sé, ¿no? Que ya... Unos vinitos, apertura de restaurantes. Clausuras también. Pero ese año comienzas a pensar también en Urban. Sí, o sea, yo tenía ya estas 3 ideas, ya las tenía en mi mente y yo vine con un compromiso de chamba entre 1 a 2 años. O sea, yo voy a trabajar con esta empresa entre 1 a 2 años para esos proyectos. Aparte salieron otros proyectos más, siempre ligado al Grupo Curio, ¿no? Entonces, pero yo sí fui teniendo esa idea en la cabeza. Entonces, en el camino, voy a decir lo que sea, los 8 meses ya decidí que era Urban. Entonces fui trabajando en Urban. A los 9 o 10 meses le pusimos fecha de fin al proyecto, que ya no iban a ser 2 años, sino fue 1 año. Entonces, en ese momento dije, entonces, activemos Plan Urban. Entonces, en paralelo, en mi tiempo libre, en la noche, los fines de semana, lo que sea, fui trabajando en Urban, fui haciendo el business plan, fui pensando en cuánto iba a costar la inversión, fui buscando que estos... Para la gente que no sabe, ¿qué es Urban para esto? Una Kitchen es un espacio donde hacemos cocina participativa, que es una gran cocina y un gran comedor donde la gente viene de manera normalmente grupal, a cocinar, pasarla bien, divertirse, aprender el que quiere, el que no quiera divertirse, y luego comer lo que se ha preparado. Un vinito también. Un vinito, cervecita. Yo he ido, doy fe de que es buena experiencia. Lindo. Doy fe. Deberían llevar los muchachos que no han ido. Bueno, entonces estás haciendo el cherry, por favor, acá, urbankitchen.p. No, sin punto. Sin punto, Urban Kitchen P. Ahí está. Bueno, estás haciendo el plan de negocio, estás haciendo esto los fines de semana. ¿Cómo lo terminaste armando? No, fui armándolo poco a poco hasta que ya tuve como que la idea, la inversión aproximada, y con eso tuve algunas reuniones para ver de alguien que quiera asociarse conmigo y llevarlo a realidad. Y ahí caí con Rubén. O sea, El gran Rubén. Quien es un amigo mío. Estudiamos en la universidad, no juntos, pero nos conocíamos ahí, nos hicimos amigos. Y hoy por hoy, con el perdón de mi hermano, somos hermanos. Y en verdad también fue coincidente porque Rubén y su papá y unos amigos de su papá habían abierto una cafetería a la vuelta de donde yo me terminé mudando. Es verdad, se me ocurre Aurelia. esa historia. Sí. Entonces yo iba ahí a tomar un café y me encontraba con Rubén. Entonces, él venía y me decía, Ignacio, vente un ratito, y conversábamos, y entonces en verdad asociarme con Rubén fue bien natural, porque yo le fui contando como a mi amigo que estaba pensando en hacer esto. Y yo nunca fui aparte a proponerle a él, oye, ¿no quieres invertir conmigo y hacer ese negocio? O sea, le fui contando y naturalmente salió la idea de repente de hacerlo juntos, ¿no? Y fue súper chévere porque, o sea, todo fluyó bien, ¿no? Entonces, hablé con algunas otras personas, pero finalmente con Rubén fluyó bien y decidimos hacerlo juntos. Entonces, ahí fue cuando ya le pusimos fecha de fin a mi chamba, más o menos como que fuimos avanzando con esto y en verdad estuve sin chamba, creo que 3 meses. Ya. Y unas cuantas risas. Pausita. Ahí está, ya creo. Bien. Ahí está. Estás sin chamba. Y al final estuve sin chamba 3 meses, o sea, entre una cosa y otra, porque arrancó Urban. O sea, acabé de trabajar, voy a decir lo que sea, en julio, agosto, septiembre, y Urban empezó en octubre. O sea, entonces fue como que corto el... Ya, pero pregunta. Sí. Yo lo escucho desde fuera y suena como... ¡Qué fácil! O sea, no el hacerlo, ¿no? Pero suena como... Bueno, lo conociste, conversaste, se unió, ¿no? Como fue el socio que tú estabas buscando y nace Urban. Claro. ¿Qué pasaba en ti? O sea, era el momento en el que este bichito que tú tuviste por varios años iba a nacer, ¿no? ¿Cómo fue adentro? O sea, siempre creo que hay
hasta ahora, ¿no? Miedo, respeto por hacer ese tipo de cosas, pero también un poco creo que me ayudó de repente en ese momento la confianza de que siempre era lo que quise hacer. Yo creo que cuando uno, no sé, va confiado, pero cuando tienes algo de confianza vas un poco más tranquilo por lo menos, ¿no? Claramente he estado nervioso, pero probablemente me he puesto más nervioso o he estado más así inquieto ya cuando esto era realidad que antes. Porque antes aparte hice mi tarea, pues hice mi plan de negocios, hice las cosas bien, calculé bien, hice un presupuesto, hice las cosas. Entonces no fue como que Rubén empezamos a hacer una vaina que cuando yo vivía ahí, ¿qué te parece? ¡Ah, ya, bacán! Vamos a ver. No, o sea, sí realmente hubo chamba y hubo una idea y otra, o sea, aparte de hacer Urban como idea de estas como 3 ideas era porque yo daba clases de cocina peruana en un sitio igualito a Urban en Madrid, que de hecho aparte fue lo caso porque cuando yo ya tenía la idea de hacerlo, Charlie me llama, que es el dueño de ese sitio, el Kitchen Club en Madrid, me dice, oye, ¿no quieres hacer eso en Lima? Y yo le digo, Charlie, Ya lo hice. No estoy comprometido, disculpa. Sí, y feo, porque en ese momento, claro, de repente, obviamente, la idea yo no creo que él se la haya inventado, ¿no? Porque a mí, yo sí, de todas maneras, me inspiro en haber trabajado en el Kitchen Club y haber vivido la experiencia y haber podido... Porque claro, nunca se me ocurrió tampoco decirle a él, ¿quieres hacerlo acá? Porque... Tú no podías. No sé, sí, ¿no? Y entonces, claro, cuando llega la llamada, ¿no? Esto... Y por otro lado también le digo, oye, tú ya tienes 3 locales en Madrid, tienes uno en Santiago. Esta vaina yo me voy a lanzar acá, voy a hacer algo chiquito, ¿no? Hice algo chiquito, voy a hacer algo con un amigo y ya tampoco no es que había pie para hacerlo 3 y claro, y en ese momento, ¿qué me puede dar? Su marca, y sí dije, pucha, a poner su marca acá, mejor pongo la mía. Claro, ¿no? te conviene más, ¿no? Porque sí, puede ser, oye, este concepto que pega en Madrid y en Chile y viene a Perú puede tener una entrada un poquito más rápida, pero, en fin. No puede ser la decisión. Entonces, claro, en ese momento, claro, ese sí fue, por ejemplo, un momento que me puse un poco nervioso, que, no sé, voy a quedar mal, ¿no? Pero bueno, somos amigos, nos hemos visto más de una vez después de Ya eso. no se hablan. No, sí. Sí, hemos dado clases juntos en Santiago. ¿Lo has invitado? No, en Santiago, él Ya, me invitó a ya. mí. Le avisé que iba a ir, él estaba, dimos una clase juntos. Monstruo, nos salíamos a almorzar, él ha venido a Lima, nos hemos tomado chelas acá, o sea, chévere, ¿no? Pero claro, creo que también como que intenté siempre hacer las cosas dentro de todo bien. Pues claro, hacer mi tarea, hacer las cosas, planear, planificar. Y eso siempre me ha ayudado a que vas con un poquito más de esa confianza de saber que has hecho Más tranquilo. más tranquilo. Pero claro, obviamente como te digo, después igual abres y a un momento que te Claro. das cuenta que hay que pagar el alquiler a fin de mes o que pagarte a ti mismo también, porque tú no puedes vivir del aire y pagarte a tu primer empleado. Y que no vas a tener nuestro vacaciones. hermano. El empleado número 1 de Urban Kitchen, ¿Rodrigo? Rodrigo. Sí. Puso- El que ha durado más tiempo también, probablemente. No, bro, Ronald le saca la mure. Ah, Ronald. Ronald llegó ¿verdad? al año. Ronaldinho. Ronaldinho llegó al año y ahí sí. Va 9 años, Ronald. Ronald va 9 años. Mm. Un poquito menos. Él cumple, o sea, cumplimos 10 nosotros ahora, a fin de año, y él cumple 9 en enero, creo. Claro. Que de hecho tendría casi 10, pero yo no lo trajo y era menor de edad. Ay, no Yo puedo. dije, brother, todo chévere con tu sobrino, pero llévatelo. No puedo contratar a un chico de 17, mañas. O sea, Ilegal. ilegal, mañas, de explotación infantil. Entonces, a los 18 ya regresó y ahí lo contratamos. Pero qué lindo, ¿no? Porque hace un rato hablabas como de la gente que hoy trabaja contigo. Y claro, está este pata que trabaja hace 9 años y que... Que está de vacaciones, Te da- ojo, te da está de parte vacaciones de su ahorita. vida. Yo no le he cancelado nada. Él sí tiene vacaciones. Por eso no se va. No le cancela su No, vaca. y, No, pero que es todo un tema también la gente, ¿no? O sea, Obvio. que se te vaya la gente, tener que entrenarlos, o sea, confianza. Es parte del ser emprendedor y es, al menos desde lo que yo conozco, es como todo un reto también. totalmente. Manejar gente, ¿no? Totalmente, y es difícil porque aparte uno no... Algo puedes saber de la gente que trabaja contigo, pero no sabes todo, no sabes realmente qué necesitan, qué piensan, qué quieren. Hay que intentar, pero también por otro lado tienes que intentar ser flexible, amable, bueno, lo que sea, pero también por otro lado finalmente estás Claro. llevando un negocio, entonces qué lindo sería poder subir el sueldo a todos una vez al año, pero tampoco, o sea, hay otra gente también que puede tomar su puesto, entonces es raro, es duro, Sí. pero no es fácil, pero también por otro lado creo que hay que intentar dar un poquito más para tener este balance, ¿no? O sea, y yo, como le digo siempre, o sea, yo entiendo totalmente que hay un día en el cual uno tiene que ir un paso más allá y decir, Ignacio, ya hasta acá llegué, me voy a trabajar a otro lado. Y hay un momento en el cual yo puedo intentar que se queden porque los quiero, porque los respeto, porque... Pero hay un momento en el cual ya no puedes hacer más, ¿no? Entonces,
Claro, y Eh, toca... Toca darles un abrazo y decirles que las puertas están abiertas si hay un cupo disponible, pero cuando ellos necesiten otro momento y si quieren venir, que vengan. Pero hay un punto en el cual efectivamente no se puede hacer más, ¿no? Entonces, da pena, pero es natural, es normal, ¿no? Pero sí, creo que es algo que hay que intentar. ¿Y qué tanto, o sea, en tu experiencia, no solo en este, sino quizás en otros emprendimientos, pero creo que Urban, como tiene más tiempo y ha sido más tuyo, porque los otros eres más como eres socio y tal. Por ejemplo, la idea de el primer empleado, el segundo, el tercero, cuando el equipo va creciendo, ¿qué diferencias notaste cuantitativas o de cualquier naturaleza en el negocio? O sea, cómo avanza versus ser tú la idea, ser dos tu socio, comenzar. ¿Cómo es esa experiencia de ir viendo crecer el negocio conforme va entrando gente o ¿no? va llegando más gente nueva? Es súper interesante y creo que también uno tiene que estar preparado para eso, porque, o sea, a ver, hay momentos donde el crecimiento es natural, porque necesitas que alguien haga algo por necesidad, o porque tú ya no puedes pero no hacerlo, te dan las manos. o porque ahora surgió algo, ¿no? Entonces, claro, yo venía, por ejemplo, el primer ejemplo así, el empleado número 2, o sea, después de Rodrigo y yo, ¿no? El 3, vamos a decir. No, Johnny, el tío de Ronald. Fue porque, claro, yo venía de haber dado esas actividades en Madrid, donde yo las daba solo, sin asistente, sin nadie. El administrador del local venía, lo abría, me decía, ya, chao, yo regreso, simplemente regresaba a cerrar, y a la mañana, era así de simple, a la mañana siguiente llegaba alguien a limpiar todo el local y ahí lavaba las cosas. Pero aparte la gente no está acostumbrada a tener a alguien que te ayude en tu casa. Entonces, la gente limpiaba su tabla, se acercaba, iba En Madrid. limpiaba el cuchillo, Ya, claro. limpiaba la tabla. No te decía, ya corté el pollo, ¿ah? Claro, A ver, ¿qué hago? acá Es, no. ya corté el pollo y como ya corté el pollo lo pongo en un bowl, la tabla está sucia, voy, la lavo, regreso y te digo, ahora que corto con mi tabla limpia, ¿mañas? Claro, no, es como que, Entonces- lávenme esto. En Lima no. Y yo le dije a Rodrigo, ven, es más, le digo, ayúdame en la noche a tomar fotitos los dos lavando los platos, cubiertos. Y lo veo la primera noche al pobre Rodrigo, había lavado todo, que aparte Rodrigo es todo terreno, o sea, hay que lavarla, hay que limpiar limpio, hay que pararse el techo, separar el techo. Pero, claro, era como, brother, o sea, a mí no me contrataste para esto, ¿no? Que no, de nuevo, no tiene nada de malo, pero no era parte de las funciones que... Entonces, Johnny cayó por su propio peso, creo que al cuarto evento Johnny ya estaba ahí. Ya. Claro. ¿Verdad? Porque claro, la necesidad es, necesitamos a alguien que sea un asistente de limpieza, orden, que lave la tabla, que limpie esto, que esto, el otro. Y después eso fue mutando en que sea alguien que sepa de cocina, porque yo no puedo estar pendiente de las 14 personas. Entonces, antes que Joaquín se corte el dedo, salta y le dice, no, así no se corta así, ¿no? Entonces, ahí, exacto, te vas dando cuenta de todas esas cosas. Entonces, y lo otro es, por ejemplo, ¿no? La persona número 4 fue Susan. ¿Por qué? Porque necesitamos a alguien que nos maneje la parte administrativa. Entonces, la idea de que Rodrigo y yo nos manejemos la parte administrativa, entre los dos, fue que alguien que haga las facturas, alguien que, porque Rodrigo lo hacía al comienzo, yo lo supervisaba, lo hacía yo, pero ya que sea más constante y que sea su labor, aparte después tener la relación con la contadora o con el contador, de mandarle los papeles, hay que sacar fotocopias a todo, porque hay que mandar todo un file. No estoy sacando fotocopias todo el día, ni Rodrigo ni yo, podemos hacer cosas que generen otro tipo de valor. Tenían ¿no? que lavar. Ojo, no, de nuevo, el valor en la fotocopia también existe, ¿ah? Claro. Pero él estudió comunicaciones y de repente más nos hacía que maneje el Facebook y que haga cosas ahí. No, claro, o sea, explotar el máximo nivel de cada uno que tiene sus propias características y ya está. Pero por otro lado también, que es algo bien interesante, que es lo que yo siempre digo, es a la hora que tú como dueño de algo has empezado haciendo tú todo solo, o de cero, no quiero sonar, no, pero tú lo haces mejor que los demás siempre. No digo que sea verdad, pero para ti, tú lo haces mejor que los demás, porque es tuyo, yo hago lo que me da gana y yo lo hago así, y así es como yo creo que debe hacerse, ¿no? Entonces también tienes que aprender a dejar que los demás hagan cosas por ti. Y tienes que aprender a dejar que lo hagan, primero, ¿no? Y segundo, no solamente señalan tienen entre que ellos. aprender a dejar que lo hagan, sino que lo hagan de una manera distinta a la que lo harías tú. ¿No? O les enseñas a hacerlo como tú quieres que lo hagan, y esa persona de repente le va a llegar al cuento y no va a querer hacerlo siempre como tú quieres. O tú también aprendes a que esa persona lo haga de otra manera. Tolerarlo, claro. Entonces, esa también es una parte para mí muy importante. Y hay ciertos momentos que a mí realmente digo, o sea, fuera de la necesidad, por ejemplo, ¿no?
Las De- 6, ¿cuál No, vamos? debe haber sido, sí, debe haber sido las 6. Porque, o sea, yo Rodrigo 2, ¿no? Johnny 3, Susan Y 4. Joaquín nunca se Cinco, puso la cinco. 10 y se fue. No, Joaquín iba a comer. Joaquín sí, Yo iba a las clases. claro, Joaquín dejaba su billetito. Claro, ese vale más. Sí. Y- Para pagar las cuentas. Pues, Y fastidiaba a Ronald y a Rodrigo que estaban ahí. Claro. No, es eso, ¿no? De repente Ronald llegó antes, sí, sí. Pero la persona que llega después, María Fe La Piedra, Mafe llegó a trabajar conmigo y desarrollar un poco el área comercial, que era lo que yo hacía. O sea, yo llamaba a Fernando, oh, Ignacio, quiero hacer un evento, ya Fernando, ¿qué día quieres venir? ¿Cuántos son? ¿Qué menú? De ahí de repente Rodri por ahí también a veces me ayudaba, no sé qué. Pero cuando llegué a María Fe, aparte de María Fe, claro, ya tenía otras expectativas, trabajaba, ya tenía más experiencia, había trabajado en otras cosas. El sueldo era considerable y era como que le va a pagar a alguien casi lo mismo que yo. ¿No? Claro. Entonces, como, ¿no? Qué difícil. Qué difícil, ¿no? Y todavía es un negocio chico, ¿no? Chico que... De 6 personas en ese de momento. 6 personas y facturación también chica, y que paga un alquiler, y que paga esto, que paga su gasto. Y es como que... Ahí está en el local de Magdalena. Sí, Magdalena. Y te juro que yo nunca me arrepentí, pero creo que, o sea, la llegada... Es como que tú ves el cambio, o sea, el pagarle sueldo a María Fe es totalmente... Es una inversión que se multiplicó, se ya. pagó. O sea, y aparte, claro, María Fe, un poco también la misma onda, ¿no? Es lo que preguntaba Joaco de cómo ver crecer multiplica al final. Tal cual. Pero también me hubiese podido tocar que de repente no funcione y me tire un tortazo. Y yo estaba con una amiga el otro día que contrató a un súper gerente comercial para que haga la chamba en una cosa similar, en un nivel de venta similar, y no le funcionó. Y ese año gastó un huevo que no vio Claro. retorno, No, retorno. y no le funcionó, ¿no? Entonces, ahí no es suerte, pasa, ¿no? La suerte es un Es el factor. universo. Bueno, hay algo Es el universo. que conversando una vez tú mismo me dijiste, cuando yo te pregunté sobre nosotros, qué opción deberíamos tomar, que estábamos por la opción A, la opción B, ¿no? En términos de emprendimiento, a ver si debemos contratar esto, no sé qué. Y me dijiste que nunca va a haber una decisión equivocada, ¿no? Al final, si estás optando por cosas que crees que le van a sumar a tu negocio, por más de que no funcione, no fue una decisión equivocada. Porque no tienes cómo saber realmente, no puedes asegurar qué va a pasar, ¿no? Porque no depende del perfil de la persona solamente, depende de tu negocio, si eso es lo que al final es como, no sabes lo que realmente tu negocio necesita hasta que lo intentas y ves que funciona o que no funciona, ¿no? Claro. Pero creo que es diferente y ahí también supongo que teniendo tu experiencia de más un negocio tradicional a una startup, por ejemplo, no sé, pues en las startups pues pruebas, bueno, tú también, Fer, como pruebas cosas como más rápidas, ¿no? Tienes un retorno mucho más rápido de la respuesta de si va a funcionar o no y pues como ese proceso de quitar o poner algo es mucho más ágil versus a un negocio más tradicional donde metes a alguien que haga una chamba, ver esa chamba, cómo resulta y si eso no funcionó, te tiraste un año, Claro. ¿no? O 6 meses o algo diciendo como... Y el Y con un estado de la montón empresa... de tiempo y plata que las metí. Obvio, claro. ¿no? Y el estado de la empresa, el tipo de empresa, porque es una cosa cuando arrancas así con casi que sin capital de trabajo, simplemente como que le empiezas a dar vuelta a la plata y a hacerla crecer, a que de repente sí digas, oye, Claro, voy a tienes- empezar, es como hablaba de pasta de nuestros socios Juan Manuel y Yanis, que ellos son los que llevan al restaurante, los que lo manejan, los que hacen, y claro, este segundo local en Miami o sea, va a ser distinto, o sea, porque aparte ya tienes la confianza. Claro, ¿no? lo que tú Porque me decías. ha ido bien acá, sí puedo irme con otra, justamente, ¿no? Con otra confianza a hacer algo no solo más, sino que aparte, si acá empecé con la plata justa, acá no quiero empezar, y si acá fui haciendo, o sea, puse las sillas que no costaban mucho y ya las cambiaron 3 veces en 4 años, acá no, pues muerde frente con las, ¿no? Entonces, es normal, ¿no? Es normal, porque... Claro, has aprendido qué necesitas, qué y, no, y es a un la larga, qué no aprendizaje, funciona. claro, y aparte tienes... o sea, Eso te le da los ¿quieres? años de ¿Quieres y experiencia. puedes? quieres y Claro. puedes, y tienes aparte, oye, yo he hecho un negocio exitoso acá en Lima, Perú, y voy a hacer otro que ojalá, entonces también el que decide apostar contigo e invertir en tu negocio, tiene por lo menos un referente, ¿no? Oye, a este pata le ha ido bien acá, entonces bajas las chances de que me vaya bien, me vaya mal acá, ¿no? Suben las chances de que me vaya bien, entonces todo eso también influye un montón, ¿no? Porque el momento, el estadio, digamos, del negocio, del tuyo, es distinto, y también yo sigo pensando lo mismo, no es una mala decisión, aprendes a golpes, aprendes te cuesta, o aprendes qué suerte que a mí me fue bien con María Fe, por ejemplo, y monstruo, ¿no? Entonces, Pero es eso. así un poco como, pienso yo, ¿no? El emprender. O sea, Totalmente. te arriesgas un poco, claro, tú pudiste hacer este plan inicial y hacer tu tarea, como dices, nosotros, por ejemplo,
alguito de tarea hicimos, Fuimos pero en verdad aprendiendo en el camino a hacer la psicólogos, tarea. claro, fuimos en el camino aprendiendo a hacerla o no, ¿no? Pero creo que emprender siempre es como arriesgarte un poco y yo le digo universo, tú le dices, no sé, la suerte o tu plan, pero a ver qué sale, ¿no? Sí, tal cual. Y sí, justo como, o sea, pensando en lo que decía Viera, o sea, hay momentos en los cuales tienes suerte, o no suerte, las cosas se alinean, Se dan. el universo se alinea, Está. y todo empieza a salir bien, pero hay momentos en los cuales te va como el culo, o sea, pandemia para Claro. sector restaurantes, ¿no? Y en una situación como esas, en donde hay muchas cosas que están confabulando y que todo en verdad no sabes que va a haber un horizonte de tiempo en donde las cosas se van a demorar en salir bien, ¿cómo internamente mantienes el ímpetu, las ganas, la motivación, o sea, seguir O no, adelante? Bien jodido, claro. O no, y decides como... Sí, sí, tal cual. Hay un montón de gente que decidió cerrar negocios en la pandemia, aprovechar el momento, entre comillas, ¿no? Claro. O sea, es que ya Tú lo mantuviste, estaba o sea, cansado. tú mantuviste No, pero hay Urban. cosas que tuvimos que cerrar. O sea, por ejemplo, Urban lo mantuvimos. Pero a ver, lo hemos mantenido porque aparte hemos podido... o sea, todo se armó para que pueda mantener. Primero, las ganas de querer mantenerlo. Segundo, que cuando se nos acababa la plata, viene Reactiva Perú y te dice, te puedo prestar plata para que puedas sobrevivir. Y tercero, con eso, que las personas alrededor nuestro hayan tenido la disposición de poder ayudar a la empresa para que esto también suceda. Llámese las personas que me alquilaban los locales, porque también hay gente que te dijo, no, sorry, tu restaurante Fuiste. no te voy a bajar un sol del alquiler. Entonces, ¿tú qué haces? Entonces, ya, ese no es el que quiso irse, es el que se tuvo que ir porque Claro. ¿cómo saco 1, 2, 3 o 10 mil dólares mensuales para pagar el alquiler si no estoy facturando y no tengo plata en la caja porque me iba más o menos o porque justo acabo de cobrar mis utilidades y me compré una casa nueva? Porque es verdad, ¿me entiendes? O sea, ¿no? Entonces no es mi caso, ¿no? Es el caso de Diego, cualquier persona. Buen tiempo. Entonces, claro, todo eso viene, entonces a mí nos pasó, pero por ejemplo, habíamos abierto un negocio en paralelo que se llamaba La Cocina de Urban Kitchen, En el Jockey Plaza. en el Jockey Plaza, Claro. con Tina, entonces éramos Urban Kitchen y Tina, que es nuestra socia, nos habíamos sumado para hacer una nueva marca y todo. Y claro, esta nueva marca no tuvo la suerte de que todos los factores sumen. Mal timing. Algunos se Literal. sumaron, sí, pero otros no. Entonces, por ejemplo, no podíamos recibir Reactiva porque la empresa tenía 5 meses. Ya. El Jockey sí, o sea, nos dieron, digamos, facilidades para que nos mantengamos, para ver, pero ya hubo un momento donde después de meses donde nos dicen ya, o sea, tienes que reactivarte, ¿no? Reactívate, papi, reactívate. ¿De ya. dónde saco la plata? Yo digo, ya, ok, gracias por este tiempo, por habernos dado facilidades, por las cosas, no sé qué, pero ¿cómo saco plata para otra vez poner plata y empezar a chambear de nuevo sin saber cómo te va a ir los próximos meses? Porque todavía la pandemia estaba de por medio. Es un lugar que hace eventos. Ujú, y eventos Claro, prohibidos. de cocina, O sea, no, los además. eventos estaban prohibidos. Pero ya estaba abierto, imagínate. No, era O sea, los era un eventos negocio estaban decente. prohibidos. Claro, tables. Era un negocio decente, Fernando, por favor. Esto, Queda pensando mi mamá que nos está es como, escuchando. y otra vez invertir de vuelta cuando aparte has invertido hace no mucho tiempo y esa plata ya desapareció. Entonces, claro, en ese momento tuvimos que tomar la decisión de decir, sorry, no podemos más. Ujú. ¿No? Entonces, y eso con deudas, con cosas, pero, o sea, Claro. no puedes más. ¿No? Entonces, ese sí tuvo que, ¿no? Claro. Morir. Morir, irse. Irse. Fue un sacrificio. Pasar a mejor vida. Fue un aprendizaje. Sí, costoso. pero, por ejemplo, Pero ahí, o sea, tengo una gran amiga, tienes mi gran amiga. Ahí está, es algo bueno ahí. Pero escúchame, ¿Cuánto vale la amistad? No tiene precio. No, o sea, sí, siempre puedes darle el lado amable, ¿no? ajá. No, de relaciones, por ejemplo, la misma gente del jockey. Y aparte de eso, el otro que yo creo, siempre portarte bien, ser una persona decente, decir las cosas como son, decir las cosas bien, a la cara, Claro, ser transparente. abierto, claro, transparente. porque- Bueno en la comunicación, que Sí, también es el otro clave. día Eso es tan hablé difícil acá. con Jimena Caso, que es la que era la gerente comercial que Sí, nos dio ese local y que siempre fuimos súper transparentes con Jimena. Decía, Jimena, estamos en esa situación, estamos así, esto es lo que pasa. Y creo que eso nos ayudó a poder hasta negociar la salida. Y el otro día he conversado con ella porque está en otro lugar y siempre tengo una conversación como de, no de nada puntual de negocio, sino de temas de chamba y cosas, pero bien, porque creo que justamente haber hablado las cosas así hizo que
que no sienta que, esto de la cocina me clavaron con este local y me lo dejaron. Claro. No, porque hicimos lo mejor que pudimos, intentamos, no pudimos y al final negociamos algo para salir y eso fue lo que pasó. ¿no? Ajá. Entonces, de nuevo, me saco el sombrero a ellos, a la gente que hubo alrededor, pero también gente que chambeaba con nosotros que tuvimos que dejar ir. Claro. De repente en Urban no, pero también en Urban hubo un momento en el cual todavía no había vida reactiva y todos tuvimos que recortarnos el sueldo un tiempo para poder, porque si no la plata no alcanzaba. Entonces y en ese momento yo era como que, ¿qué hago? ¿Cómo le pido a 10 personas que necesitan la plata para vivir? Porque finalmente igual todos comemos y todos pagamos alquiler. ¿Cómo les digo que no puedo pagarles? O que, claro, o no les pago o se quedan sin chamba, ¿no? Ujú. Entonces, gente, o nos quedamos todos sin chamba, todos hacemos un esfuerzo y cobramos menos este mes. Entonces, es difícil, pero también de nuevo, siendo abierto y transparente. Yo no les estaba diciendo a ellos para yo después a fin de mes meterme plata al bolsillo y comprarme, Claro. ¿me entiendes? O sea, Ya yo por lo también. menos me siento honesto. Claro. ¿no? O sea, como que la importancia, o sea, los momentos difíciles, o sea, son inevitables, pero me parece importante como rescatar esa forma de abordarlos o solucionarlos dentro de lo que se puede. Porque al final son vínculos, son personas que al final no quieres quemar. Sí. ¿no? Y hace un rato Joaco hizo un comentario que estoy de acuerdo, como no es tan común ahora eso, ¿no? Que creo que es un tema de valores, ¿no? O sea, al final, demostrar ciertos valores cuando las cosas van bien puede ser un poco más sencillo porque no te aprieta, no te tienta la situación a optar por otra cosa o, digamos, el angelito. La todavía- ocasión hace El el diablito ladrón. La ¿No? ocasión hace ladrón, nunca había escuchado eso. ¿No? Tiene Es un sentido. dicho antiguo, pero Como de su edad. como sí, más o menos. Debiera, su edad debiera. Se debiera. Pero creo que sí, ¿no? O sea, cuando las cosas se ponen complicadas, es donde a veces, para algunas personas, Claro. es más difícil ser firmes con sus valores, ¿no? Con cuánto provocaría, por ejemplo, yo no cambiar mi estilo de vida, porque sé que si yo no cambio el mío, pero ellos cambian el suyo, el negocio sigue Sí, y win-win, ¿no? Para sin mí. duda. Y pasa como a segundo plano se pone borrosa la idea de el otro y el respeto por el otro y qué es Totalmente. lo que el otro necesita, que creo que es un tema de integridad. Y, O sea, y integridad ojo, y yo creo que no, información, ni siquiera hay que ir un paso más allá, no hay que ir a robar y el ladrón y eso. No. Es siempre también, siendo íntegro, es más difícil a veces. Y pero te dices, pucha, mejor no digo esto porque qué onda. Y Literal. simplemente esa apertura que te digo que a mí me sirvió, de repente en otros casos que no le he tenido, me ha jugado en contra y me ha sido más difícil. Y después es como, claro, pero yo no he mentido, pero no lo dije, pero ¿por qué? Pero tampoco era tanto mal. Y es Esa una es una pequeña zona bola. gris de comunicación. Exacto, y es horrible porque lidiar con eso después es peor. Ujú, es peor. Más peor. Es peor. Pero creo que sí hay mucha gente que, o sea, he escuchado, no sé, gente que piensa que retiene información porque les permite estar en control, ¿no? Sí. Pero yo creo que esa es Eso una es real. ilusión Yo- que al final yo- te viene para morderte en el poto después, ¿no? Yo siento que más que, sí, de repente esa parte es miedo también, ¿no? A veces Quizás, es miedo. de El no miedo a saber decir cómo las puede cosas ser también, miedo. claro, el miedo a decir las cosas. Hay gente que simplemente Miedo tiene a miedo al decir- conflicto, al... Exacto. Y es un tema cultural también. Acá la gente no dice lo que piensa. No te vas por las ramas siempre, ¿no? Sí. Sí, Sonríe, sí, te veo el jueves. No, pero incluso... Ahorita, ¿sabes? ahorita. ahorita. No siempre nos damos como el permiso de ser como somos, ¿no? Y pensaba en tu pregunta hace un rato, ¿puedo decir lisuras? Es como, Me chingo en todo. yo lo pienso siempre como, a ver, si está en tu lenguaje y si necesitas esa palabra para expresar lo que quieres expresar, qué mierda, pues, ¿no? Si se Oye, dice Vero, por lisuras favor. o no, pero... Nos van a censurar acá es un nuestros ejemplo, auspiciadores. Pero a mí Tu me madrina pasa se un molesta. montón, ¿no? Ella se molestará, pero bueno, pues es la forma en la Es que lo que uno necesita. habla y Sí, se sí, sí, expresa, tal cual, tal ¿no? cual. Pero no siempre está esa libertad. No, yo digo lo de las lisuras para poner un ejemplo, pero para decir lo que uno quiere decir, en la forma como tú decides decirlo, ¿no? Y sí, yo creo que podría decir, ¿no? Que tú te caracterizas por decir las cosas como te provoca decirlas. Y con ¿Verdad? honestidad Claro. en todos los rubros, Ajá. ¿no? Como transparente, o sea, que yo también lo he usado en negocios, en ámbito de negocios, y es como, no es como el típico que te dice, da lo que sea, sino como va y te dice, directo, claro, Sí. conciso, por más que no sea lo que quieras escuchar. Pero siempre con su maña de, no, pero claro, Con su- Fer y tal. Con su gracia. Una chelita. Sí, pero igual es difícil, ¿ah? Yo creo que igual es difícil y hay momentos en que igual te las guardas y... Sí. Claro, es difícil a veces decir o ciertas cosas, de repente ciertos temas, ¿no? Pero sí creo que
intentar por lo menos cuando se puede. Incluso hacia adentro, ¿no? Hemos hablado nosotros en otros capítulos de lo importante que es para nosotros, por ejemplo, que somos socios, como hablar de las cosas que nos pasan. Hemos tenido uno de esos hace poco, ¿no? Pero como ponerlo sobre la mesa. Tensión. Es yuca. Sí, sí, obvio. ¿No? Como... Obvio. Sentí tensión, sentí tensión. Es que hay momentos tensos, Claro. o sea, en los vínculos de sociedad, ¿no? Y son cosas que también tienes que poner, a veces es difícil, Definitivamente. pero que es útil Y también finalmente aparte, para el negocio también. es también los estilos a veces son distintos. Claro. ¿No? Yo con Alonso, con mi socio, que somos muy amigos, nos conocemos desde que tenemos 7 años, que es en Perú Kitchens, tenemos estilos distintos y alguna vez, ¿no? O sea, me dijo, no le tengas miedo al conflicto. Yo no le tengo miedo al conflicto, pero no quiero pelearme, ¿me entiendes? O sea, también podemos conversarlo. O sea, no nos estamos peleando, pero... Y son dos maneras distintas de ver las cosas. Entonces, y él tiene razón, porque no debo tener miedo al conflicto, debo poder tener esa apertura de poder hablar las cosas con él. Pero claro, de repente también... entonces, ¿Es un que, proceso? yo lo que creo que la parte clave, en general, no digo ya saliendo de Alonso, sino en general, yo creo que algo también puede ser entender que siempre las posiciones siempre van a ser distintas, por más de que sean muy parecidas, ¿no? Y creo que esa es la parte clave de que, o sea, si son 2 socios o son 3 o son lo que sea, que hay que tener o hay que tratar de interiorizar, porque más que yo convencerte o que tú me convenzas es, ya, que está tu punto este mismo, no nos convenzamos más, pero tomemos una decisión, Claro. ¿no? Y peor todavía, no nos peleemos, ¿no? Peor. Entonces, porque entonces ya, ok, entendamos que, y ahí viene ya entrar a la negociación, la manera de, o lo que sea, pero hay un punto en el cual sí, o sea, no, creo que ya acá no vamos a llegar a nada más, entonces, pero es como un matrimonio, ¿no? Exacto. O sea, finalmente, o sea, siempre está el punto del divorcio, puedes tomarlo si te provoca, pero si es que no quieres, hay un montón de cosas para pelearte, para discutir, sea el mismo momento, al día siguiente, después de 10 días, pero ¿qué haces, pues, no? O sea, entonces, es entender, y ahí ya finalmente, bueno, son relaciones interpersonales, ¿no? O sea, con tu esposo, tu esposa, tu pareja, tu gato no. Ya, eso traslada a tu socio, se traslada también a tu... Todos los vínculos, ¿no? A mí me gusta que me pasa este post de esta gente, creo que es en China, 7 amigas que se han comprado una casa para cuando se retiren, algo así, vivir las 7 juntas. En comunidad. En comunidad. Se van a matar. Cuando todas se Eso, divorcien. entonces usted me dice, oye, mira qué buena idea. Y le digo, ¿estás loca? Le digo, nos vamos a matar. Claro. O sea, ella quería hacerlo. con los amigos, ¿no? Y le digo, escúchame, ¿con quién te peleas más? ¿Conmigo o con Diego, su esposo? Entonces, yo no me peleo contigo, me decía, no, ese no es el hecho es, ponte, ¿no? ¿Con quién con Diego? Porque vives con él. Si vivieras conmigo, probablemente te pelearías más conmigo que con él, porque es normal. Entonces, yo creo que no me podría mudar con 7 amigos míos, por más que los adoro y los quiero un montón. Le propuse un condominio. Mejor a un condominio, cada uno con su casa, ¿no? Entonces, como que ahí de repente puedes llegar a algo, ¿no? Con ciertas reglas de convivencia. Mejor otro ¿no? emprendimiento que sea un geriátrico, ya se mudan todos. Pones tú el geriátrico y se mudan todos. Nos cobramos ahí. a nosotros mismos. Claro. ¿Por qué darle plata a alguien más? Claro. Pero bueno, ahí mi punto es, las relaciones siempre hacen que haya un tipo de... Claro, si estás con alguien todos los días, trabajas con esa persona, vives con esa persona, siempre va a haber más fricción con... Claro, y ahí aparte tienes hasta vías legales, contratos. ¿Qué dice el contrato? En una sociedad tienes un contrato. El contrato dice que Viera se encarga de hacer estas cosas y Joaquín tiene todo el derecho de decirle a Viera, oye, no me puedes reclamar porque acá en el contrato firmamos esto. O el acuerdo previo, de buena fe. El MOU, ¿no? Está. ¿No? Entonces está esto. O en un matrimonio también hay un prenupcial, Ajá. que muchos no lo tenemos, otros sí lo tienen. Entonces también hay papelitos que mandan. Pero finalmente, claro, si hay papelitos, después hay abogado. Entonces. Claro, al final no quieres llegar al papelito, pero... Bueno, estamos viendo al final de este capítulo, que ha sido una charla amena. Viera no se dio cuenta que nos habíamos pasado porque fue una charla amena. Pero para cerrar la conversación, Igna, ¿qué, no sé si consejo o opinión le darías a alguien que está en esa situación, por ejemplo, en la cual o no sabe, digamos, ¿no? Está en una chamba, quiere cambiar de carrera, o está en un trabajo, quiere empezar a emprender. ¿Qué le dirías a una persona así? O sea, yo creo que planear es clave. Claro, no hacer las cosas a la loca o a la bestia, salvo que puedas. O por ejemplo, ¿no? Yo cuando dejé Procter y hice un plan, pero si en verdad me hubiese quedado ahí sin chamba y no me iba, probablemente hubiera encontrado otra chamba, tenía 24 años, ¿no? Hubiese sido distinto hacer eso a los 60,
donde ya de repente no encuentras otra chamba, mejor quédate 10 años más y jubílate ahí, ¿no? Ujú. Entonces, ver la situación, planearlo, pensar bien, hacer las cosas paso a paso, tomarte el tiempo y que te haga sentido a ti, ¿no? Yo creo que si te hace sentido a ti vas a tener ese empuje para poder llegar a hacerlo. Y por otro lado, no tener miedo a que las cosas de repente no salgan como planeadas y bajo la responsabilidad del caso y los acuerdos que tengas y las responsabilidades que tengas para con los demás, porque si de repente tienes socios o cosas, intentar hacerlo lo mejor posible para poder llegar a lo que querías, porque si hay cambios en camino y no están Son previstos, inevitables. son inevitables y hay que ver cómo hacer las cosas bien. Creo que eso es, y si alguno quiere hacerlo, que lo haga, pero que lo piense bien antes de hacerlo. Y que llamen a Ignacio primero para pedir consejos, claro. no. Pero gracias, Igna, por aceptar nuestra invitación. Gracias a todos por escucharnos, por vernos. Para nosotros es muy importante que nos compartan, que nos den like o nos dejen un comentario. Y nada, gracias a los tres por su tiempo, Ignacio por su sabiduría y sus experiencias, igual que Joaquín. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao. Tienes que hacer así. así. Si no, Nicolás se molesta. Nico me ha dicho Yo que sí. despidas. Visita minded.io para encontrar mucho más contenido sobre salud mental y bienestar. Este fue un podcast producido por Radio Minded.